Buenas noches, me llamo Juan, y mi historia es difícil de digerir. Pero llegados a este punto, necesito contarlo. Yo vivía en el pueblo de Crestwood, que siempre había sido un lugar tranquilo y apacible. Los menos de 1000 habitantes eran cordiales y era un lugar donde la rutina diaria se desenvolvía sin mayores sobresaltos. Sin embargo, una noche de verano me costó conciliar el sueño, oía ruidos en el exterior de la casa. Intenté recordar si había sacado esa noche la basura, por si mapaches o algún animal similar estuviera rebuscando en busca de comida. Los sonidos perturbadores continuaron un rato más, acrecentando mi miedo debido a que vivía solo. Cuando finalmente cesaron, me puse un rato la televisión de la habitación de fondo para poder terminar de conciliar el sueño. A la mañana siguiente, fui a realizar las compras. Según salí me fijé en los contenedores de basura y parecía que no había habido movimiento, por lo que cogí el coche y me dirigí a la zona central, donde se acumulaban la mayor parte de las tiendas. Al acercarme, había una retención enorme, por lo que dejé aparcado el vehículo e hice los últimos metros a pie. Según me acercaba, vi que la retención estaba ocasionada por un control policial. La razón me dejó perplejo. Un enorme agujero, de forma redonda casi perfecta, había aparecido en medio del pueblo, en el cruce de las dos vías principales. Era como si la tierra se hubiera abierto de repente, dejando al descubierto un abismo oscuro y amenazador. Me acerqué a un agente para preguntarle sobre el incidente, pensando que podría ser algún tipo de obra. Pero este estaba tan confuso como los demás y no me pudo dar ninguna explicación. Decidí continuar en dirección a las tiendas y me dispuse a comprar. Allí la noticia se había hecho eco y era la comidilla de todos. Nadie sabía cómo había aparecido ese boquete enorme en el pueblo, además, los que vivían cerca aseguraban no haber escuchado ningún estruendo, que era lo esperable ante un agujero de tal magnitud. Algunos, como yo, habíamos escuchado animales merodeando los alrededores de las casas. Los menos, habían oído algún grito ahogado, lo que acrecentó nuestra preocupación. Comí en un restaurante cercano, para continuar informándome, pero las historias se repetían en todos los lugares. Cuando llegué a casa, abandonando el coche, donde lo había dejado aparcado, aproveché las últimas horas de sol en el jardín y aproveché para guardar el contenedor en el garaje, ahora vacío. Con la esperanza de que no atrajera más animales esa noche. Me dirigí a la cocina y me hice la cena, que comí mientras veía las noticias. Me llamó la atención que no se hubiera hecho eco a nivel nacional, ni siquiera a nivel regional. Los deportes cubrían casi todo el noticiero, así que decidí irme a la cama, y ver allí una película. Cerré la ventana, para que los ruidos de la noche me dejasen dormir y me dispuse a ver una comedia, que me distrajera todo lo que estaba ocurriendo. Cuando estaba a punto de conciliar el sueño, volví a escuchar ruidos en la calle. Sonaban como si un perro con las uñas largas corriera por la carretera, pero multiplicado por 3. Parecía que esta noche había más animales merodeando la zona. En la lejanía escuché un grito. Un grito de terror infrahumano. Un escalofrío recorrió mi espalda. Aterrado, apagué el televisor y me tumbé en la cama, arropado, y concentrado en intentar dormirme. A la mañana siguiente, volví a ir de tiendas. Más por tener algo de contacto humano, que calmase mi alma que por necesidad. En esta ocasión, el perímetro se había ampliado y ya no eran policías los que custodiaban el agujero. Eran militares, que estaban sustituyendo la típica cinta que lo rodeaba por bloque de hormigón.
Había arrastrado los vehículos a los lados de la carretera, haciendo un hueco por el que transitaba el camión verde que los trasladaba. Una vez más, me acerqué a uno de los militares para ver si podía obtener información. Este, con cara de pocos amigos, me informó de que no tenía información al respecto y me invitó a abandonar la zona. Molesto, acudí a la tienda para preguntar a la gente que allí estaba sobre sus vivencias de esa noche. Los relatos se solapaban, esta vez muchos habían escuchado las extrañas pisadas y los movimientos rápidos, y algunos más los gritos de lo que ellos pensaban que eran de casas cercanas a la suya. Todos tenían cara de preocupación, y había parejas que ya habían decidido no dejar salir a sus hijos, por lo que pudiera pasar. Decidí volver a casa, dispuesto a ver la televisión mientras comía para ver si había alguna noticia al respecto, pero mi desconcierto fue mayúsculo al descubrir que no había televisión. Únicamente un mensaje de alarma repitiéndose y emitiéndose en todas las cadenas. Esto no es un simulacro, este es un mensaje de emergencia de la localidad de Crestwood. Se declara el estado de alerta y el toque de queda en todo el municipio. Todas las jornadas laborales terminarán antes de las 18 horas. El toque de queda se iniciará a las 20 horas y terminará a las 8 horas. Se recomienda cerrar ventanas y contraventanas cuando sea posible. No se recomienda mantener las luces encendidas a partir de esa hora. Militares patrullarán para asegurarse del cumplimiento de esta normativa. Me quedé helado. Miré el reloj. Ya no era factible volver al centro para comentar con el resto la situación. Asustado, descolgué el teléfono y vi que había línea. Traté de respirar hondo y me dispuse a preparar la casa para cumplir con el estado de alerta. Cerré ventanas y contraventanas y me dirigí al garaje para coger linternas y herramientas que me pudieran servir durante la noche. Pero lo que me encontré me cortó la respiración. No me había percatado al haber dejado en la calle el vehículo, pero la puerta de aluminio tenía un impacto, y lo que parecían las marcas de unas garras atravesándolo, como si fuera de papel. Por suerte, la criatura había desistido antes de que la puerta cediera y la había dejado inutilizada. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, cogí el candado que dejaba a un lado y lo puse. Entonces entré por el interior de la casa al garaje. Primero busqué las herramientas y después invertí lo que quedaba de día de mover todos los trastos del garaje detrás de la puerta a modo de barricada. También moví todo lo que no estaba anclado al suelo para cubrir puertas y ventanas de la casa, aterrorizado. Sea lo que sea que hubiera hecho eso, podría atravesar sin problema cualquiera de ellas. Por último, subí al desván. Ya que no tenía ventanas y el acceso era una escalera retráctil. Llevé una pequeña televisión portátil para informarme al día siguiente y me dispuse a leer un rato el poco tiempo que tenía antes de apagar totalmente la luz, pero fui incapaz de concentrarme en la lectura. Cuando la manecilla de mi reloj marcaba las 7:45 de la tarde, escuché un vehículo pesado desplazarse despacio por la carretera y el típico griterío militar, que estaban realizando la rondad para ver que todos nos encontrábamos en casa. Los escuché detenerse y se me paró el corazón. Apagué la linterna, estúpidamente, pues era imposible que lo hubieran visto desde fuera, y me quedé expectante. Se oyeron golpes en la puerta del vecino de enfrente. Este era un señor siempre malhumorado, que vivía con su mujer y 2 hijas. Por lo que parecía entender por los gritos, la familia había hecho caso omiso a las recomendaciones, aunque se encontraban en casa, tenían las luces encendidas y se encontraban cenando tranquilamente en el salón. Un militar los increpaba y los recomendó apagarlo todo, pero el hombre se negaba, puesto que no formaba parte del plan de emergencia, sino simples recomendaciones.
El militar, nervioso, intentaba darle razones, un poco vagas para convencerlo, pero de pronto se cayó y sonó un portazo, de lo que supuse que era mi vecino zanjando la conversación. Escuché el susurro de otro militar. No podemos hacer más. Y los pasos se dirigieron de nuevo al vehículo que prosiguió su marcha. Esa noche yo ya me encontraba preparado para lo peor, sabía que sería incapaz de pegar ojo en toda la noche. Las manecillas fluorescentes de mi reloj marcaban las 9 de la noche cuando volví a escuchar las extrañas pisadas de las criaturas. Se movían rápidamente por el asfalto en unos movimientos que podía llamar silenciosos, teniendo en cuenta el tamaño que debía tener viendo las marcas de mi garaje. Cuando estaban suficientemente cerca, redujeron la velocidad, convirtiéndose en un trote ligero. Mi corazón bombeaba tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos y me esforzaba en respirar de la forma más ligera posible, para no llamar la atención. De pronto, un golpe fuerte sonó en la casa de al lado. Y comenzaron los gritos. Se oían las pisadas de los 4, mientras chillaban desesperados por ayuda. La primera en silenciarse fue una de las hijas. Fue rápido. Luego ruido de arrastre mientras oía la voz masculina maldecir, antes de cortarse en un borbojeo. Sonó el crujir huesos y rasgarse carne. Finalmente, se escuchó una voz femenina suplicando por la vida de su hija y movimiento de algunos muebles antes de que todo permaneciera en silencio. Cuando acabó, me descubrí con lágrimas en los ojos y conteniendo la respiración. Intenté volver a respirar profundamente, para no hacer ningún tipo de ruido. Las pisadas se habían desvanecido, pero había dejado de oírlas en el momento que habían irrumpido en la casa de enfrente, así que no sabía si seguían allí, o se habían ido por las fincas. Los minutos parecían horas, pero me quedé congelado durante lo que quedaba de noche. Por la mañana, una hora antes del levantamiento del toque de queda, volví a escuchar el vehículo militar acercarse. Se detuvo y escuché pisadas que corrían hacia el inmueble. Oí al militar de la noche anterior maldecir. Entonces, llamó por radio, solicitando un servicio de limpieza para mi calle. Después regresó al vehículo y prosiguió su camino. No tardó mucho en llegar lo que sonaba similar a una furgoneta. En esta ocasión se escuchaban pasos, pero ninguna voz. Podía intuir el movimiento frenético por los ruidos como el desplazamiento de muebles, pero en menos de media hora, se escuchó cómo cargaron todos los cuartos en la furgoneta y se marchaban rápidamente. Cuando llegaron las 8 de la mañana encendí el pequeño televisor que había subido a la buhardilla conmigo. En esta ocasión el mensaje de emergencia había cambiado. Esto no es un simulacro, este es un mensaje de emergencia de la localidad de Crestwood. Se declara el estado de alerta y el toque de queda en todo el municipio. Todas las jornadas laborales terminarán antes de las 18 horas. El toque de queda se iniciará a las 20 horas y terminará a las 8 horas. Se recomienda cerrar ventanas y contraventanas cuando sea posible. No se recomienda mantener las luces encendidas a partir de esa hora. Militares patrullarán para asegurarse del cumplimiento de esta normativa. Pero esta vez añadía. Se prevé una evacuación de la localidad para mañana a las 12 horas. Todo habitante tendrá espacio para él y una mochila de tamaño pequeño en el proceso de evacuación. Quedan 28 horas. Yo me encontraba entre aturdido y asustado. Me debatía entre si estas eran buenas o malas noticias. Al menos podría abandonar el pueblo. Decidí levantarme para preparar mi mochila, y me dirigí al garaje para coger una vieja mochila de senderismo.
Cogí todo el dinero que tenía por casa y toda la documentación, también guardé algo de comida y una botella de agua por lo que pudiera ocurrir. Finalmente cogí algo más de víveres para pasar esta última noche y me dispuse para subir otra vez al desván. Pero antes, en un pequeño alarde de curiosidad, entreabrí la puerta para ver los restos del suceso de la noche anterior. Horrorizado vi cómo prácticamente toda la fachada se encontraba destruida. Las criaturas debían ser tan grandes que eran incapaces de entrar por la puerta y habían reventado el lateral de la casa donde antes estaba la puerta y la ventana que daba al salón. Pese que aún se intuían rastros de sangre, el equipo de limpieza había hecho un buen trabajo. Temblando, volví a cerrar la puerta. Aproveché para comer copiosamente en el salón y dirigí mis pasos a la buhardilla. El resto del día lo pasé intentando leer, una vez más, pero siendo incapaz de enterarme de nada de lo que estaba leyendo. Esa noche, como la noche anterior, volví a escuchar a las 8 menos cuarto de la noche del vehículo patrullar por mi calle. De pronto, se escucharon las pisadas de las criaturas, moviéndose a una velocidad vertiginosa en dirección al vehículo. Los soldados abrieron fuego, pero el ser no detuvo su avance. Escuché un enorme impacto y las ruedas chirriando mientras derrapaba el vehículo, que cuando tomó el control aceleró, y escuché cómo se alejaba mientras las pisadas le perseguían y ráfagas de disparos llenaban el aire. Cuando el ruido exterior se dejó de oír por la lejanía, intenté relajarme un poco. La noche continuaba tranquila, y yo ya daba pequeñas cabezadas cuando, sin previo aviso, escuché un estruendo en la planta baja. Me abracé a la mochila. Claramente algo había entrado en la casa, destruyendo todo a su paso. Volví a concentrarme en la respiración y afiné el oído. Claramente había algo merodeando por el interior. Era incapaz de saber si era una o varias criaturas, pero eran silenciosas, al contrario que al moverse por el asfalto, y solo les delataba sonidos sutiles como el deslizar del sofá o alguna de las sillas. De pronto, escuché el crujir de las escaleras. Nunca he sido devoto, pero me encomendé a todos los dioses que se me ocurrieron de que esas criaturas no fueran capaces de encontrarme. El pequeño mueble que tenía al subir las escaleras, con un jarrón con flores de plástico, se cayó a su paso. Intuí cómo entraba en mi cuarto y casi podía escucharlo, olfateando como un perro de presa. Se oyó un ruido en la planta baja, lo que me confirmó que había más de uno. Por momentos ya no sabía si se habían marchado o no, pero decidí no bajar la guardia y continuar sin hacer ningún ruido. Finalmente, escuché un estruendo en mi habitación, y la casa entera tembló. Otro ruido salió del salón, y se escuchaban tablones cayendo al suelo. Por último, las pisadas en el asfalto se alejaron hasta desaparecer. Un poco aliviado, pero todavía alerta, miré el reloj. Eran las 7 de la mañana. Con un poco más de energía, aguanté las últimas horas. Al llegar las 8, fui a encender la televisión, pero no hizo falta. Un vehículo transitaba por la vía, anunciando que debíamos estar listos para evacuar a las 12 enfrente del ayuntamiento. Solamente quedaban 4 horas. Aún un poco asustado, extendí la escalera para bajar del sótano. Pese a lo silenciosa que fue la criatura ayer, había zarpazos por todo el suelo. Me asomé en mi cuarto para ver que prácticamente había desaparecido. La criatura había salido de la casa a través de la pared que tenía la ventana. Temí por la estructura de la casa, y bajé rápidamente. El salón estaba en las mismas condiciones que la habitación. Así que salí de la casa y dirigí mis pasos al ayuntamiento. Crestwood,
Parecía salido de imágenes de guerra, las casas estaban derruidas, muchas de ellas con pequeños restos de sangre. Al llegar al punto de reunión vi que no debíamos haber quedado más de 50 personas. Caras de terror, ojeras y marcas de llanto eran comunes en todos. Algunos presentaban heridas o manchas de sangre, pero cabizbajos, nadie tenía ganas de hablar. Obedecimos casi como autómatas las órdenes de los militares que nos distribuyeron en varios vehículos. En mi caso, me tocó el segundo furgón. A medida que abandonamos Crestwood, miré hacia atrás una última vez. El agujero gigante se erguía en medio del pueblo, diría que incluso más grande que cuando lo vi por primera vez, como una herida abierta en la tierra. No había respuestas ni explicaciones sobre su origen o el propósito de las criaturas que emergían de él. Era como si un portal a un mundo de pesadillas se hubiera abierto, reclamando nuestra pequeña comunidad como su presa. Se nos dio cobijo y una nueva casa. Jamás he visto nada de lo que sucedió en las noticias, nunca me atreví a hablar de ello hasta ahora, mi pueblo desapareció para siempre de los mapas. No sé si después de tanto tiempo quiero saber más.